Vamos a comenzar el culto del día 18 de octubre. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Tengamos un momento de oración a Dios. Yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad, consagrar a Él mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz, dejar el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, vida eterna hallar con Dios. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Buenos días, hermanos, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu amor infinito, porque una vez más podemos tener el privilegio de escuchar tu palabra. Ayúdanos a no solo ser oidores, sino hacedores de ella, y a solo poner nuestra mirada en ti. Te pedimos que bendigas la vida de nuestros pastores,
y que en este día tú estés hablando a través de nuestra pastora. También te pedimos que estés bendiciendo cada hogar donde están escuchando tu palabra, estés bendiciendo a cada hermano, a nuestros jóvenes y a los niños de la escuela bíblica. Y que todos, Señor, podamos permanecer en ti. Te pedimos por todo lo que está aconteciendo en el mundo, para que cada día pongamos nuestra confianza y fe solo en ti. Gracias por ser nuestro Dios, que cada día nos alientas a través de tu palabra a seguir y a continuar este camino. Señor, permítenos poder recibir tu palabra con un corazón humilde, lleno de gozo y agradecimiento por todo lo que haces por nosotros. Que tu palabra nos haga ver cómo estamos ante ti y que solo necesitamos de ti. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. El mandamiento más grande e importante de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es el amor a Dios verticalmente y el amor al prójimo horizontalmente, que en conjunto forma una cruz como la que nuestro Señor Jesús fue crucificado para restaurar esas relaciones. Mateo 22, 37 y 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este versículo es una cita del Levítico de nuestro Señor. Solo hay un ejemplo de este profundo amor al prójimo en la Biblia, el amor entre David y Jonatán. En particular, en el libro de Samuel, Jonatán brilla con una luz de fe y justicia en medio de la sombra del mismo periodo por Saúl. Hoy aprendamos sobre la relación entre David y Jonatán. Vamos a leer todos juntos 1 de Samuel 20, 23. Así dice la palabra de Dios. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Oremos. Dios de amor, te damos gracias por un día más que nos permitiste para que podamos aprender más de ti. Ayúdanos para que nuestro corazón sea como buena tierra, para que pueda tener frutos de tu palabra en abundancia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La relación entre David y Jonatán era extraordinaria. Vienen de diferentes orígenes, tienen diferentes niveles sociales y han vivido vidas muy opuestas. Los dos son muy diferentes en su entorno de nacimiento, antecedentes de crecimiento, estado y posición social. Primero, David era un muchachito que cuidaba ovejas de su padre en el campo. Como se menciona en el libro de Ruth, Boaz era el abuelo de David y vivía en una pequeña aldea agrícola en Belén. Su padre Isaí y todos los hermanos de David también vivían allí. David era el último de los 8 hermanos y vivió con los prejuicios de sus padres y hermanos. Cuando Samuel fue a ungir a David en la casa de Isaí por orden de Dios, su padre Isaí le mostró a Samuel los 7 hijos, pero a David, el último hijo que estaba cuidando las ovejas en el campo, no llamó. Sus hermanos también lo odiaban y estaban celosos y envidiosos. Un día, David llevó comida a sus hermanos en el campo de batalla por mandato de su padre.
Entonces su hermano se enojó con David y lo reprendió por andar preguntando acerca de Goliat. Por otro lado, Jonatán era el hijo del rey. Jonatán era la esperanza de su padre para suceder el trono como hijo mayor y convertirse en rey. Jonatán nació y se crió en Gabá, la ciudad natal del rey y el centro de la dinastía de Saúl. Los teólogos creen que hay una diferencia de entre 10 y 20 años entre David y Jonatán. Cuando David todavía era un pastorcito, Jonatán era el hijo mayor de la familia real, comandante de la guerra, y ya había tenido la experiencia de liberar a Israel al vencer a los filisteos. Jonatán atacó y destruyó un cuartel filisteo con sus 2,000 soldados. Entonces los filisteos se reunieron para atacar a los israelitas. Llegaron 30,000 carros de guerra, 6,000 soldados de caballería y un ejército que ni siquiera se podía contar. Entonces, muchos israelitas pensaron que no podrían vencer al ejército filisteo, así que fueron a esconderse en cuevas y agujeros entre las piedras y dentro de pozos. Y algunos que cruzaron el río Jordán se fueron a la tierra de Gad y de Galaad. Todo en el ejército de Israel estaba temblando de miedo. Los soldados que se quedaron con Saúl eran 600. La situación de Israel era desesperante. Todos los ministros, incluido el rey Saúl, tenían miedo de salir a luchar. Entonces, Jonatán va contra los filisteos solo con su escudero sin avisar a nadie. 1 de Samuel 14:6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Aquí podemos ver la fe de Jonatán. Primero, él dice: pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. La circuncisión era una marca en el cuerpo de los israelitas como señal del pacto de que se convertirían en el pueblo de Dios. Sin embargo, la circuncisión no fue exclusiva de Israel. Los antiguos egipcios, el Medio Oriente y otros pueblos también practicaban la circuncisión. Por lo tanto, la palabra incircuncisos significa que no son el pueblo de Dios y son gentiles que no han recibido los mandamientos de Dios y que no viven de acuerdo con las ordenanzas de Dios. Los filisteos adoraron a ídolos como el dios Dagón y Baal-zebú, hicieron la guerra a Israel y atormentaron al pueblo elegido de Dios. Incluso cuando Israel conquistó la tierra de Canaán, la región filistea, que ya había formado una fuerte civilización de la edad del hierro en ese momento, no podía invadir. Sin embargo, Jonatán no vio los números filisteos, las civilizaciones de hierro que tenía, ni sus armas, sino confió solo en Dios. En Segundo de Reyes, cuando el rey de Siria envió carros, caballos y un gran ejército y rodearon el pueblo de Israel, el sirviente del profeta Eliseo estaba temblando de miedo. Entonces Eliseo le dijo: no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Dios abrió los ojos del sirviente. Él vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Jonatán tenía los ojos de la fe de Eliseo y tenía la confianza en Dios y conocía su poder. Jonatán también fue una persona de oración. Pudo hacer este comportamiento
aunque parecía que era imprudente, porque primero buscó la voluntad de Dios y estaba seguro de que recibiría una respuesta divina. Por lo que Jonatán no estaba luchando contra el pueblo filisteo, sino contra un pueblo incircunciso que no conoce ni teme a Dios. Incluso nuestras luchas no son contra hombres. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha de los cristianos no es contra gente como nosotros, sino es una pelea contra los espíritus de las tinieblas que actúan para hacernos caer en pecado, alejarnos de Dios e imponer su autoridad y su poder en el mundo actual. La única forma de ganar esta pelea es el amor. Si amamos a Dios y al prójimo con todo nuestro corazón y fuerza, no caeremos en ninguna tentación y podremos ganar batallas espirituales. Porque el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. Porque el que ama la palabra no se cree más que nadie. Porque el amor no es orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Piensa, actúa, vive en la palabra. Porque el que ama no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No apoya a los malvados, sino a los que hablan la verdad. Segundo, quizás haga algo Jehová por nosotros. Quizás indica que se considera posible, aunque no seguro, lo que se afirma. El adverbio quizás no es una certeza, sino que forma parte del terreno de lo que es posible o probable. Es una duda o una inquietud. Esta expresión de Jonatán no significa que dudaba de Dios. Jonatán no forzó su victoria hacia Dios, ni reclamó diciendo que Dios cumpla su parte porque le había mostrado una señal. Es una confesión de fe que él confía en la salvación de Jehová, pero su fe no se verá influenciada por los resultados, incluso si no logra la salvación. Jonatán, con su ayuda a cargar su armadura, está avanzando hacia los filisteos, pensando: si muero, moriré dependiendo del Señor. Los tres amigos de Daniel también eran muchachos de la misma fe de la que tenía Jonatán. Ananías, Misael y Azarías estaban por ser arrojados al horno ardiente porque no se habían inclinado ante la estatua que había levantado Nabucodonosor. Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tus manos, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos, como Jonatán, no tenían miedo a la muerte porque sabían que más allá de ella había un lugar más bello donde permanece la presencia de Dios. Su fe estaba unida a Dios, por lo que el resultado visible no era importante. Estaban satisfechos solo por Dios. Job perdió en un solo día los 10 hijos, todo su ganado, esclavos, y su esposa lo dejó luego de que Dios permitiera a Satanás herir a Job con una sarna maligna desde la planta de pie hasta la coronilla de la cabeza. En cuanto Job oyó todo esto, se puso de pie y rompió su ropa en señal de dolor, pero no ofendió a Dios ni le echó la culpa.
espero que Dios me salve de mi pobreza, si no, pues seguiremos buscando a Dios en medio de la necesidad. Quizá Dios me sane de mis enfermedades, pero igual avanzar hacia adelante como Jonathan, quien confió en Dios en absoluto sin importar el resultado. Dios no ve nuestras situaciones buenas o malas, solo espera que lo amemos y confiemos plenamente sin importar nuestro lugar. Esperemos solo a Él, anhelemos a Él, permanezcamos en Él, caminemos con Él y vivamos para Él. Tercero, no es difícil para Jehová salvar con muchos, con pocos. Para Dios, el tamaño de los números nunca importa. Dios dividió el mar Rojo y guió a Israel a la tierra de Canaán, alimentando, bebiendo y vistiendo a Israel durante 40 años en un desierto vacío. Jehová detuvo el sol y la luna hasta que los israelitas se vengaron de sus enemigos. Aquel tiempo, los mandamientos de Dios se transmitían de boca en boca, por lo que si deseaba, no es difícil para Jonatán, quien era el príncipe, escuchar las maravillas y aprender la palabra de Dios de los sacerdotes. Destaca la fe de Jonatán como Eliseo, que tiene ojos para ver lo invisible. Aunque pasemos por muchas dificultades, no nos desanimemos. Podemos tener preocupaciones, pero no perdamos la calma, sino vivamos con gozo en el Señor Jesucristo. En la Biblia, Jonatán y David se conocieron por primera vez después de que David mató a Goliat en el capítulo 18. Versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. La razón por la que Jonatán inmediatamente creó un vínculo con David es porque tenía la misma inclinación que perseguía, y la dirección que siguieron fue la fe en Dios. Jonatán vio toda la pelea de David con Goliat y descubrió que su fe en Dios y la de David eran muy similares. David luchó contra Goliat porque Goliat, como hombre incircunciso, se burló del ejército de Dios, Israel, tal como Jonatán combatió contra los filisteos. Como lo hizo Jonatán, David confió solo en Jehová Dios y peleó contra el enemigo. Amaban a Israel y a Dios más que sus vidas, su seguridad o su comodidad. Así, entre quienes tenían la misma dirección y fe, hicieron un pacto con amor al prójimo como a sí mismo. El amor de Jonatán por David en este capítulo se debe a que Jonatán conocía a David, pero David aún no sabía acerca de Jonatán. Versículo 4. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se le dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arca y su talabarte. Jonatán no le dio a David las cosas que tenía de más o lo que le sobraba. Jonatán le dio a David quitándose su ropa junto con su arco y su espada, con todo y cinturón en plena guerra. La ropa representaba el nivel social de la persona. Jonatán era príncipe, entonces él le dio a David su posición. Arco representa guerra, por lo que Jonatán entregó su guerra como general a David. Espada es una arma que puede quitar vidas. Cinturón tiene concepto de voluntad. Cuando me ciño, voy a donde quiero, pero si otro me ciñe, me llevará a donde no quiero ir.
Así fue la humildad de Jonatán, como nuestro Señor bajó del trono celestial y denunció todo su resplandor y vino a esta tierra para morir en nuestro lugar. Imaginemos, en ese momento, Jonatán era un comandante del ejército y príncipe de Israel, y David era un muchachito que no podía participar en la guerra y un pastorcito del campo. El apóstol Pablo predicó el Evangelio a Onésimo, quien era un esclavo que escapó, y luego lo envió de regreso a su amo con una carta pidiéndole que lo tratara como a un hermano amado en Cristo, no como un esclavo ni como a cualquier persona. Nuestro Señor Jesucristo, Dios Creador, ha abierto el camino para que su creación, el hombre pecador, sea su amigo. Dios, que es absolutamente santo, quiere una nueva relación con el hombre caído. Nos invita como amigos, hermanos y prójimos. Qué hermoso y noble es el amor de Jesucristo, el Salvador que amó a los pecadores con el amor de Dios. Los que aman a Dios y se aman los unos a los otros sin condición. El amor al prójimo trasciende el estatus, niveles sociales, alturas académicas. Pero aún las parejas e incluso los novios no logran participar tal amor. Muchos matrimonios son incapaces de amar ese amor. Después, David confesó que el amor de amistad de Jonatán, vinculado en Dios, era mayor que el amor de las mujeres. El pacto entre Jonatán y David fue un pacto de gracia el uno para el otro, no de beneficio. 1 de Samuel 20:15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Jonatán sabía que la casa de su padre sería arruinada y que Dios estaba con David y lo levantaría. Jonatán rescató a David de las manos de su padre Saúl, quien estaba tratando de matarlo, y David mostró misericordia a sus descendientes después de que Saúl y Jonatán murieron. Por el pacto que hicieron entre ellos, incluyendo sus descendencias, cuando Israel se dividió en dos, la tribu de Jonatán, Benjamín, se unió con Judá, el reino del sur. Para Jonatán, no solo David fue su prójimo, sino su padre y su familia también. Teniendo una fe sincera en Dios, estaba enojado con su padre, que trató de matar al ungido de Dios, David, para romper el mandamiento de Dios y entregarle a él la corona, pero no lo despreció ni lo condenó. Más bien, le tenía compasión porque estaba sufriendo por su esquizofrenia y se acordó que Saúl también fue ungido y guiado por Dios. Y estuvo siempre al lado de su padre hasta la muerte, aún muerte miserable, pero con su padre Saúl. En este mundo, entre los humanos, nadie puede acompañar hasta la muerte, pero sí, Jonatán lo pudo hacer por su amor al prójimo como a sí mismo hacia su padre y por la gracia de Dios, quien amaba más que a su propia vida. Mencionamos al principio acerca de la relación entre David y Jonatán, que era maravilloso a los ojos humanos, como lo escribió el autor del libro, pero al mismo tiempo no es maravilloso porque esa clase de vida y amor es la que Dios dio a los seres humanos. Es posible porque el Señor Jesucristo nos da poder.
Y Cristo nos da fuerzas para enfrentar toda clase de situaciones. A todo puede hacerle frente gracias a Cristo que le fortalece. Puede obedecer en cualquier situación porque Cristo le da las fuerzas. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo porque Cristo le da el poder para hacerlo. Amados hermanos, el amor es lo primero. Este es el amor al prójimo en la Biblia. Este es el amor fraternal que Dios quiere de nosotros. El amor es lo principal. Es una forma de amarnos los unos a otros como lo enseñó Jesucristo, el Salvador de toda la humanidad. El amor son todas las leyes y profetas. Cuando amamos a nuestros padres y nuestras familias con este amor, la tierra se llenará de la fragancia de Cristo. Cuando amamos a nuestros hermanos con este amor, las tinieblas de esta tierra desaparecerán. Cuando amamos a nuestro prójimo con tanto amor, el reino de Dios florecerá en esta tierra. Cuando amamos hasta a nuestros enemigos con este amor, el mal se extinguirá en este mundo y se llenará de la justicia de Dios. Amémonos con este amor para que el reino de Dios y el amor de Cristo desborde entre los matrimonios, en nuestros hogares y nuestros lugares de trabajo, en nuestros barrios y en toda la tierra. Oremos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ayúdanos, Dios, para que podamos amar a nuestro prójimo más que nuestra vida, como fue Jonatán hacia su prójimo David. En el nombre del Señor Jesucristo, oramos. Amén. Oh Cristo, tu ayuda quisiera tener en todas las luchas que agitan mi ser. Tan solo tú puedes la vida salvar, tú solo la fuerza le puedes prestar. Oh Cristo, la gloria del mundo busqué, y ansioso mi vida y afán la entregué, y en cambio mi pecho tan solo encontró tortura sin cuento que al alma apuró. Oh Cristo, quisiera llegar a vivir de aquellos alientos que tú haces sentir al alma que huyendo del mal tentador se vuelve anhelante, se vuelve a tu amor. Oh Cristo, quisiera tus huellas seguir, y gracia constante de ti recibir. Hallar en mis
Buenos días hermanos, continuamos con los anuncios. En primer lugar, la iglesia comunica que los días miércoles y jueves tendremos reunión de oración a las 18:30. Asistir a la iglesia según la terminación del DNI. Y los días domingos continuaremos teniendo el culto por este medio. Compartamos el link, así la palabra de Dios se sigue expandiendo. En segundo lugar, cuidémonos del COVID-19, no dejemos de usar barbijo, mantener la distancia social y salgamos los días que nos corresponda. En tercer lugar, la iglesia comunica que habrá reunión de jóvenes los días viernes y sábado a las 17 horas. Asistir a la iglesia según la terminación de su DNI. En cuarto lugar, tengamos todos los días un tiempo de oración con la lista de motivos. La iglesia invita a toda la congregación a leer y a meditar todos los días la palabra, teniendo un tiempo de oración con Él. Vamos a terminar el culto a nuestro Dios y espero que tengan una semana acompañada de la palabra de vida. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezca en todos aquellos que aman a su prójimo como David y Jonatán, según la palabra dada por Dios desde ahora y para siempre. Amén.